Bienvenidos a una nueva propuesta del Otro Enfoque con Darío Cuba. Vamos a seguir profundizando en la situación que se está viviendo en el este europeo. Y vamos a seguir profundizando porque aunque estamos a gran distancia de allá, eso nos toca en el mismo centro de nuestra economía. Y además se mueren seres humanos en lo que está pasando y debemos ser sensibles a esas cosas. Hoy el mundo está viviendo una situación muy difícil y hay que ver cómo se llegan a acuerdos para poner fin a esta escalada política y militar que no comienza en el día de hoy o en el lunes pasado. Es una situación que viene profundizándose por no cumplir los acuerdos a que se llegaron cuando se desbarató la Unión Soviética, cuando el bloque socialista del este europeo cayó. Esos acuerdos no se cumplieron, pero además de eso, se dio un golpe de Estado en el año 2014, conocido como el Maidán. Ustedes lo buscan. Y todo esto hizo que fuerzas nacionalistas ultranazis tomaran el poder en Ucrania y todo lo que le olía a ruso era atacado. A partir de ahí se fueron a los acuerdos de Minsk, acuerdos que no fueron cumplidos tampoco y que ahora están, aquellos que no los cumplieron, están tratando de rescatarlo. Vamos a ver cómo esto sigue desenvolviéndose, porque aquellas naciones que somos dependientes de energía importada, estaremos en una situación difícil y vamos a analizar el por qué vamos a estar en una situación difícil. Ya en otras propuestas que hemos hecho, hemos analizado parte del por qué, pero vamos a seguir profundizando ese tema. Queremos decirle que este programa, El Otro Enfoque con Darío Cuba, se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche por Cananga Televisión. Usted busca en cualquiera de sus buscadores que usted tenga y usted registra cananga.tv en cualquier dispositivo inteligente y usted va a recibir nuestra señal a donde quiera que usted se encuentre. Si usted no puede, por X razón, X o Y, usted no puede a las 9 de la noche vernos, usted puede registrarse en YouTube en El Otro Enfoque con Darío Cuba y buscar ahí, registrarse y darle a la campanita, y si la propuesta que estamos haciendo es de su agrado, pues usted le da me gusta y la comparte en todas sus redes de relacionados. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a analizar todo esto a profundidad. Estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos. Trabajamos en el marco de una educación inclusiva,
resiliente y participativa que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia, permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas. Porque hay en estos momentos una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida. Porque es una apuesta por la primera infancia, porque es, digamos, una etapa vital, evolutiva y educativa y social que marca el futuro. Saludos, yo soy Santana Martínez, narrador dominicano. Te invito a seguir Deporte Total RD por Cananga TV de Juan Esteban Inver. Recojan. Soy Tito Olivo y de lunes a jueves estoy en el otro enfoque con Darío Cuba haciendo estos análisis con ustedes. Ojalá que el Control Master nos ponga los precios del petróleo en el día de hoy. Y vamos a comenzar a analizar. Los precios se han disparado. Están a $102.95. Ese es el Brent, o sea, del Mar del Norte, que es una mezcla de petróleo liviano que se comercializa en el Mar del Norte, en Europa. Pero tenemos los del Golfo, de aquí, en América, el Golfo de México, que es el WTI, y se está cotizando a $97.28. Esta escalada en los precios, nosotros lo veníamos diciendo que se perfilaba que los precios del petróleo se dispararan por encima de los $100, que no se veía desde el 2007, esos precios así. Y lo decíamos porque no se está jugando con una potencia cualquiera. Se está jugando con la primera potencia nuclear del mundo. Así lo dejó saber Putin cuando hablaba con el presidente Macron. Le dijo, nosotros en términos de arma convencional, ustedes tienen mucho más armas que nosotros. Ahora, en términos de armas nucleares, nosotros somos el número 1 a nivel mundial. Y son el número 1 a nivel mundial porque han desarrollado las armas hipersónicas, que solamente la tienen ellos, los chinos, que son aliados de ellos, y Corea del Norte, que hizo prueba con un misil hipersónico recientemente, y que también es aliado de Rusia. Estamos en una situación difícil, lo hemos dicho, el oro se disparó, ya llega a los 1.950 y tantos dólares la onza, se va acercando a los $2.000 la onza, pero no solamente se va a disparar el oro, se va a disparar el gas, se va a disparar el carbón, se van a disparar otros commodities donde Rusia juega un papel importante y en otros que tampoco ellas juegan papel importante, pero llevan energía en su producción, y esto nos va acercando
a un proceso en la economía inflacionaria, o sea, un proceso inflacionario que va a seguir incrementando la inflación que hemos vivido, y por eso ayer hablaba de lo que era la inflación y cómo esta impacta. Y también hablé de lo que fue la estanflación que se dio en los 70 y en los 80, y cómo esto, qué era la estanflación y cómo podríamos nosotros volver a un proceso de estanflación. Yo siempre he dicho que todo está dibujado para ir a lo que fue la década perdida de los años 80, y era que se daban altos niveles inflacionarios con decrecimiento del Producto Bruto Interno, que eso nunca se había visto. O la economía subía y se calentaba y había inflación, o la economía caía y se enfriaba y había deflación. Y es por eso que Keynes crea el modelo de la demanda inducida para impactar en la economía a través del Estado, para tratar de reducir o dinamizar la economía. O sea, si estaba muy caliente, bajar los niveles de la economía para que la demanda cayera y esto se revertiera en reducir los niveles de inflación. Pero si la economía estaba muy abajo, entonces el Estado inyectar recursos, incrementar la masa monetaria a través del crédito público y el crédito privado, bajando la tasa de interés bancaria, dirigiendo el crédito a áreas estratégicas donde el Estado entendía que debía de invertirse en ese momento, bajando el interés para canalizar inversión en esa área, y todo eso lucía que los ciclos económicos ya no se iban a dar y que la crisis jamás iban a asomarse. Pero en los 70, los 80, con la crisis del petróleo, que no se había analizado la importancia que la energía tenía en la producción. Los pueblos se miden por la cantidad de energía que consumen. O sea, un país que tiene un alto consumo de energía es un país muy desarrollado. Inclusive hasta el mix de energía que hay. O sea, cuánta es de energía renovable, cuánta es de energía fósil, y todo esto se vincula al desarrollo de la nación. Nosotros somos un país que dependemos de energía importada grandemente. No hemos hecho los ajustes en la economía para nosotros ir dependiendo de energía nuestra y no importada. Vemos unas mentes calenturientas que comenzaron en el gobierno pasado, pero que todavía continúan planteando la exploración y perforación de pozos petroleros. Primero quiero decirle, eso no se resuelve en un día, ni 2 días, ni un mes. Precisamente uno de los problemas que venía padeciendo la economía global, era que con la apertura que se dio en el 2021 y que el Omicron tampoco fue un virus tan letal como se pensaba en términos de mortalidad como fue la primera cepa del coronavirus, esto permitió que la economía se abriera y que se incrementara la demanda. Muchas de las empresas que entraron al esquito quebraron. Quebraron cuando los precios cayeron a $20, a menos de $20, hubo en el 2020 negativo. Muchas de estas empresas se fueron a la quiebra, perdieron miles de millones de dólares.
volver a rescatar esas empresas para que vuelvan a la perforación de la pizarra de Quito, como se conoce, no es fácil. Pero además esos pozos de Quito son altamente contaminantes. Se contaminan con los químicos que se utilizan para la perforación y se contamina con el derramamiento que se hace del petróleo. Pero tampoco tiene gran cantidad de petróleo abundante. Son pequeñas cantidades y es un petróleo muy liviano. Está también lo de la arena bituminosa en Canadá, de Alberta, que es también muy contaminante esa parte de producción. Pero el petróleo de Quito tiene otro problema, que para poder perforar la pizarra de Quito, no solamente se le inyecta químicos, lo cual hace costoso la perforación, sino que también hay que inyectar arena y agua. Se necesita mucha arena, agua conjuntamente con esos químicos para poder perforar a presión la pizarra de Quito, como hemos hablado. Y ahora, por donde están esos pozos de Quito en Texas, en Estados Unidos, no hay arena. No hay la arena con la calidad suficiente para poder hacer esa perforación. Y hay que transportarla de larga distancia. Se están viendo a ver si con trenes y pueden lograr. Entonces, Estados Unidos no ha podido impactar con esto. Y llamo la atención también porque a Rusia se le han puesto una serie de sanciones en el orden económico, banco, que no puede recurrir a financiamiento internacional en la Unión Europea. Estados Unidos acaba de romper las relaciones con Rusia en este momento y ponen una serie de medidas que perjudican a Rusia. Ahora, Rusia no comenzó a preparar lo que hoy se está llevando a cabo hoy. No. Esto lo vengo diciendo desde el principio. Putin fue un oficial de la KGB, pero no un oficial cualquiera, un alto oficial de la KGB, pero además fue el jefe de los servicios de inteligencia de la República Federal Rusa, o sea, de la Federación Rusa. Y por lo tanto, debe conocer de estrategia. Pero no solamente fue un alto oficial y que sabe de estrategia. Putin fue campeón de ajedrez y campeón de judo. Y si fue campeón de ajedrez, fue jugador de ajedrez en su colegio, donde estudió y todo eso, ganó varios campeonatos. Ustedes lo pueden buscar ahí en Google. Putin, antes de mover la ficha, a un lugar, ya él tiene estudiado a dónde va a mover esa ficha. Putin sabía que Rusia dependía de las exportaciones hacia Europa y fue estrechando relaciones con China y desviando parte de esas exportaciones, principalmente de gas, carbón y petróleo, hacia China. Pero acaba de firmar un acuerdo de millones de barriles de petróleo por 10 años con China. O sea que el mercado que va a perder con la Unión Europea lo va a ganar con los chinos. Pero también hizo un gaseoducto para canalizar parte del gas a China y está bombeando gas a China, pero está haciendo otro gaseoducto que va por la Mongolia y el otro va por la Siberia, el transiberiano se llama, y va a pasar. Y esto va a incrementar la adquisición de gas de China por la misma cantidad
que estaban sirviéndole a la Unión Europea. Pero él no hizo solamente eso. Putin incrementó su reserva monetaria en divisa fuerte extranjera, alrededor de 400.000 millones. 400.000 millones. Pero en oro la llevó a 600.000 millones. Es por eso que hoy, cuando la bolsa rusa comienza a caer y que el rublo comienza a depreciarse, él inmediatamente inyecta recursos, cierra la bolsa e inyecta recursos a la economía para estabilizar el rublo y que la población no se vea perjudicada por ese problema. Otras medidas fue, que ya la hemos hablado, crear 5 formas de él poder comercializar con el resto del mundo sin pasar por el SWIFT bancario que controlan los norteamericanos. O sea, a él lo pueden fácilmente cerrar el SWIFT en Europa y él no va a sentir nada. Ahora ha habido una amenaza de Medvedev, el primer ministro de Rusia, el que fue primer ministro de Rusia. Medvedev, no recuerdo ahora en qué cargo está, no sé si todavía está como primer ministro, pero sí Medvedev, una figura importante en Rusia, donde dijo: Europa que se prepare a comprar la tonelada métrica de gas por encima de los $2.000. Esto presenta, cuando lo hacemos así, lo calculamos por barril de petróleo, que llevándolo a la cantidad de galones que tiene un barril de petróleo, que son 42 galones, Europa va a tener que comprar el gas alrededor de $300 el barril de gas. $300 el barril de gas. Nosotros nos estamos encontrando alto el barril de petróleo a $103. $102 y pico, 103, alrededor de $103. ¿Por qué Medvedev dice esto? Bueno, Europa acaba de cerrar el Nord Stream 2. Nord Stream, que va por el Báltico a llevarle gas a Alemania. Europa depende de un 40% de petróleo de Rusia, toda Europa, uno más y otro menos. Alemania tiene una alta dependencia de gas. No es solamente el Nord Stream 2 que está, si hay el Nord Stream 2, es porque existe el Nord Stream 1, pero también tienen un gasoducto que llega a Europa por Polonia y otro por Ucrania. Puede ser, no quiero ser adivino, y ojalá que esto no se dé, pero puede ser que vayan a cerrar la llave del gas que llega por Ucrania y llega por Polonia, y puede ser que también cierren el Nord Stream 1 y Europa se quede sin gas, sin ese 40% del gas. Al quedarse sin ese 40% de gas, van a depender del gas importado de Estados Unidos o de otra área, pero que tienen que venir en barcos metaneros. Entonces tú tienes que, para poder transportar eso, ese gas tiene que licuarlo, tiene que volverlo líquido y transportarlo en ese barco y después depositarlo en un depósito, un almacenamiento en Europa, que tiene que gasificarlo nuevamente para distribuirlo. Tiene el coste de transporte, el coste de la licuefacción y tiene después el coste de
la gasificación. O sea, son 3 costes que entran y esto va a disparar el precio. Y puede disparar la energía en Europa y puede crear graves crisis sociales en Europa. O sea, le está diciendo a los europeos, piensen lo que ustedes están haciendo con Rusia, que nosotros tenemos en las manos la llave de crearle una inestabilidad social a ustedes en su propio territorio, sin siquiera disparar un tiro, solamente cerrándole el gas y destinando el petróleo que le destinaba a ellos a China y esperar con las reservas que tiene que el transiberiano se abra y con eso ir avanzando. Otra cosa que hizo Putin fue reducir la deuda de Rusia. Recuérdense que cuando Putin tomó el poder, Rusia era una de las naciones mayor endeudadas, con altos niveles de devaluación. Lo que había en el poder era un tipo borracho que se le importaba, no era pan ni casabe, se caía hablando, todo esto. Entonces él comenzó a disminuir. Mientras Estados Unidos anda alrededor del 100%, el coeficiente de la deuda de Estados Unidos, medido con el Producto Bruto Interno de esa nación, el coeficiente de la deuda de Rusia, medido con la producción de bienes y servicios al interior de la economía de Rusia, es menos del 20%. Menos del 20%. Por lo tanto, Rusia puede asimilar. ¿Y qué ha planteado Rusia en estos últimos días? Ha planteado varias cosas. Número 1, que la OTAN se retire a los acuerdos firmados en el 91 y al espacio que ellos tenían en el año 1997. Porque Rusia sabe para qué da la OTAN. Y cuando Macron le dijo a Putin que la OTAN era un espacio de paz, él le dijo sí, como lo que hicieron en Yugoslavia, que la diezmaron, como lo que hicieron en Libia, como lo que hicieron en Siria, trataron de hacer en Siria, y como lo que hicieron en Irak. O sea, le salió ahí mismo. Porque muchas naciones hoy están protestando por lo que Rusia ha hecho en Ucrania. Pero cuando Estados Unidos invadió a Irak en busca de armas de destrucción masiva que no había, se quedaron callados y aplaudían. Aplaudían. Estaban calladitos. Cuando Estados Unidos bombardeó a Yugoslavia, no dijeron nada. Destruyeron a Yugoslavia y la desbarataron por pedazos, porque no le convenía a una Yugoslavia fuerte. Cuando Estados Unidos invadió a Libia y la OTAN para matar a Gaddafi, y hay que ver cuál era el nivel de vida, porque ellos crean dictadores y te dicen, no, vamos a acabar con la dictadura de ese dictador que está ahí en el poder. Ahora, ¿cuál era el nivel de vida de la población libia cuando estaba Gaddafi? Usted terminaba la universidad y el gobierno le daba un apartamento y un carro y le ponía en sus manos una cantidad de recursos cuando usted se iba a casar. O sea, y te mandaba a educar fuera de Libia con los gastos pagos por parte del gobierno. Libia movía la economía de Egipto, de todo eso, porque venían trabajadores a trabajar ahí en esa área. Hoy Libia está dividida en varios pedazos con enfrentamientos de tribus que no van pie con bola. ¿A dónde está la democracia que ellos impulsaron en Libia? Pero además hablamos
de un gobierno como Estados Unidos que plantea democracia. Pero ¿de qué democracia me hablo? ¿Cuál es la democracia que ellos han impulsado? Acabaron con las tribus originarias, y ahí están las caravanas, que ellos la alababan, cómo mataban los pieles rojas, cómo acababan, cómo segregaron a los negros, que en un momento determinado un negro iba sentado en un bus y entraba un blanco y ese negro tenía que pararse para darle el asiento al blanco, donde el negro y el latino no podían entrar al restaurante y todavía hay sitios vedados y todavía hay posiciones racistas fuertes en Estados Unidos, donde los negros y los latinos son perseguidos como si fueran cosas raras y extrañas. Pero también, ¿cuáles gobiernos demócratas impulsaron ellos en América Latina y en el mundo? Vamos a ver. Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Trujillo, Balaguer en República Dominicana. Además, el golpe de Estado, el gobierno más democrático, que fue el de Juan Bosch, para imponer un gobierno de facto, como fue el del triunvirato. Intervención militar para dejar una dictadura ilustrada aquí, como fue la de Balaguer. Y así, gobierno dictatorial en El Salvador, gobierno dictatorial en Guatemala, golpe de Estado a Arne en Guatemala. Y esa es la impronta de Estados Unidos en América Latina. Además del saqueo y el robo. El saqueo y el robo, que se inicia con México, cuando les roban más de la mitad de los territorios a México, alegando que se estaba derramando sangre del otro lado del río Bravo, cuando lo que se dio fue que México permitió a colonos norteamericanos que fueran a trabajar a Texas, a Nueva México y a toda esa parte, que eran territorios baldíos que estaban ahí, y las potencias europeas que son aliadas a Estados Unidos, Francia, Inglaterra y toda esa potencia, querían hacerse de esos territorios. Entonces le permitió para que hubiese en esos territorios personas que trabajaran la tierra. ¿Cuál fue el desencuentro de México con los norteamericanos en ese momento? Bueno, que México abolió la esclavitud y los norteamericanos no querían que se aboliera. Ese país de demócratas, ese país que hoy dice que defiende la democracia y que defiende el libre albedrío de los pueblos, ese país de demócratas no quería que la esclavitud fuera erradicada, y deciden entonces invadir a México y tomar todos esos territorios. Pero ¿y qué hace con Panamá? Panamá era una provincia de Colombia, pero Colombia se negaba a que se hiciera el canal de Panamá, y los norteamericanos financiaron la guerra de los 1000 días, y a través de esa guerra de los 1000 días hicieron que el gobernador de Panamá se declarara independiente, como una república independiente, y entonces ellos apoyaron a ese gobernador e hicieron el canal de Panamá para beneficio de ellos. Vino Omar Torrijos y exigió que se le entregara ese canal. A través de su jefe de inteligencia le hicieron un atentado y lo mataron, y ese jefe de inteligencia, que era Noriega, fue muy bueno hasta que tuvo un desencuentro con el tema del narcotráfico. Y digo un desencuentro porque Oliver North y el gobierno de Bush, y
todo, estaban utilizando el narcotráfico para beneficiar o financiar la guerra que se iba a conocer como Irán contra. Ellos hablan de narcotráfico, pero ellos son el país número 1 consumidor de droga. Y cuando ellos invadieron Afganistán, la producción de opio se incrementó. Ellos montaron 9 o 10 bases militares en Colombia y que para frenar el narcotráfico y la producción de cocaína se amplió. Quieren decir que el gobierno de Maduro o de Chávez fue que incrementó. No, cuando Chávez ganó en el 98 las elecciones y que se juramentó en febrero del 99, ya Colombia era un estado que vivía del narco y estaba minado de la guerrilla que viene desde el Bogotazo. Cuando la United Fruit Company, a través de un personero, mandó a matar a Gaitán en 9 de abril, entiendo, de 1948. Y eso creó un levantamiento popular. Y a partir de ahí, la guerrilla más vieja del continente americano está en Colombia. No fue que Cuba financió eso, no. Ya cuando Fidel se alzó en la montaña, ya en Colombia había guerrilla. Cuando Chávez llegó al poder, ya los grupos armados estaban en Colombia hacía muchísimos años. Y el narco tenía áreas que estaba el cartel de Cali, el cartel de Medellín, que se peleaban por sus espacios y estaban. Entonces, ¿qué pasó? Noriega, en ese entonces, entra en contradicciones con ellos, no porque Noriega apoyaba a Nicaragua o apoyaba a Cuba, no, por un problema del negocio de las drogas y del lavado de activos. ¿A dónde están los principales lavadores? Están en territorios norteamericanos y ese sistema financiero norteamericano. Si ellos quieren eliminar el lavado de activos, que eliminen los paraísos fiscales. Sencillamente se eliminan los paraísos fiscales y el lavado de dinero no va a existir. Y es ahí, después, donde ellos también crean un ataque de falsa bandera en Cuba. Le dan la libertad a los blancos en el vapor Maine en 1898, le dan la libertad a los blancos y dejan solamente los negros en el vapor y lo hunden. ¿Y para qué hunden el vapor Maine? Para decir que los españoles hundieron ese vapor y atacar a España, y ahí le quitaron a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Montan la enmienda PLA y ahí viene la base naval de Guantánamo, instalan la base naval de Guantánamo y comienzan a controlar. Cuba se pudo zafar del yugo, pero todavía las Filipinas y Puerto Rico son colonias de Estados Unidos. Colonias de Estados Unidos. Y ellos andan hablando de democracia y de libertad. Los puertorriqueños no pueden votar para elegir el presidente de Estados Unidos, ni pueden aspirar a ser presidente. Ellos pueden elegir un gobernador en Puerto Rico, y tienen que crear su estructura. No se les permite. Entonces, esos son los que andan predicando en calzoncillos la democracia. Y los otros que vinieron aquí también y nos esclavizaron y que fueron culpables también de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial y de la cantidad de muertos, y que Rusia sufrió en carne propia
los avatares de esa guerra, pero principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Rusia perdió más de 20 millones de personas en esa guerra. Y si se derrotó a Alemania, la derrotó Rusia, no fue Estados Unidos. A mí hay algunos amigos que me dicen, ¿tú viste el documental de Netflix? Digo yo, no te vayas a Netflix, lee la historia, busca en los archivos, analiza. Si tú vas a las películas, podrás ver que Estados Unidos en Vietnam ganó, que también creó un ataque de falsa bandera en el Golfo de Tonkin para poder atacar a Vietnam del Norte. Dijeron que le atacaron un barco norteamericano y después ellos desclasificaron y dijeron, no, fue un ataque de falsa bandera para poder ir. Igual como pasaba con las armas de destrucción masiva que tenía Irak. ¿A dónde están las armas de destrucción masiva? Estados Unidos invadió a Irak, no encontró un arma de destrucción masiva. Una. Y no pasó nada. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas no dijo nada. Estados Unidos le puso sanciones a Irak y no ha dicho nada. Estados Unidos se metió en Irak y se quedó ahí y no dijeron nada. Entonces, el mundo no puede ser así. El mundo no puede ser así. Entonces, Putin ve que esos angelitos de la OTAN lo están cercando y ve la experiencia que hay con ellos y le dice, espérense un momento, retírense. Entonces en el 2008 lo que dice el jefe de la OTAN de ese momento es, no, nosotros no nos vamos a retirar, nosotros pensamos en Georgia y en Ucrania ingresar a la OTAN. O sea, ellos estaban declarando sus intenciones antes de tiempo. Él le dice, no, espérese, y comienza a negociar con ellos para que no. Entonces viene el Maidán, el golpe impulsado por la Unión Europea y por Estados Unidos. Busquen en Google Maidán, ustedes ponen golpe Maidán para que vean quién estaba repartiendo galletas y quién estaba repartiendo dinero para que se diera ese golpe. Ahí viene una respuesta inmediatamente de Putin. ¿Y cuál es la respuesta? Tomar a Sebastopol y tomar a Crimea. Y de una u otra manera ayudar a los rebeldes de Lugansk y Donetsk en el Donbass. Hoy lo que se plantea es que todo el Donbass, Odessa, todas esas ciudades que están en el Donbass, van a pasar a manos de los rebeldes prorrusos, que ya para Rusia no son rebeldes, son las naciones o las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Rusia acabó con la base naval que había establecido Estados Unidos, o sea, con el desarrollo tecnológico que le llevaron los norteamericanos en el área militar, en una base naval. Esa fue hecha triza en el día de hoy, en la madrugada. Así como los aeropuertos y todo. Yo pienso que Putin va no solamente a crear la franja de ahí, sino que va a ir más allá hasta el derrocamiento del gobierno de Ucrania, el gobierno que está ahí, y llevar un gobierno que pueda convivir con Rusia. Ya hay voces en el Congreso de Ucrania de disidencia,
que se están planteando ir a un acuerdo con Rusia para frenar la escalada. Vuelvo y repito, la situación para naciones como la República Dominicana, dependiente de energía importada, es muy complicada. Nosotros debemos repensar y diseñar nuestro programa energético, porque si queremos ser competitivos en este momento de crisis que está viviendo la humanidad, nosotros tenemos que ser eficientes en el área energética. Y para nosotros ser eficientes en el área energética, debemos reducir al mínimo las pérdidas técnicas y no técnicas que tienen las sedes. Tenemos que reducir esa pérdida, porque no es verdad que nosotros vamos a ser eficientes con pérdida de alrededor de un 30 a un 33%, cuando la realidad en el área es de un 10 a un 15%. El que más pierde, pierde un 15%. Entonces nosotros no podemos ser eficientes a partir de ahí. Nosotros tenemos que ser eficientes reduciendo esas pérdidas. Nosotros, duélale a quien le duela y pésele a quien le pese, debemos ir a la producción de hidrógeno verde. Hidrógeno que podemos producir en granjas solares, en el mar, en la parte que está cerrada, por ejemplo Manzanillo, tiene la Ensenada en Esterobalsa, y ahí se puede utilizar dos cosas. Cuando la marea sube, los manzanilleros que conocen esto, por tapión se le mete agua a la Ensenada, y cuando baja por el caño de Esterobalsa. Ahí se pueden poner turbinas marinas bien diseñadas para no atentar contra la vida marina que hay en esa área, y se produce energía. Pero ahí en la Ensenada, que va desde Manzanillo hasta Copey, todo eso, se pueden poner paneles solares flotantes. Paneles solares flotantes. Y tú vas a tener una producción de energía por la fuerte irradiación solar que hay en esa área, y puede brindarle energía a las poblaciones de por ahí cercanas, donde las pérdidas van a ser mínimas porque la transmisión se va a quedar por ahí. Pero también esa planta de gas que se van a montar, que se han hablado con los coreanos, tú puedes producir gas, hidrógeno, y no lo va a transportar, sino que lo va a almacenar y a producir, a utilizar ahí mismo, en situ. El problema del hidrógeno es el coste del transporte, por la seguridad que tú necesitas al transportar hidrógeno. Pero si tú produces hidrógeno verde y lo tienes ahí, tú puedes ir produciendo energía de día, en el momento que hay sol, y en la noche tú puedes inyectar hidrógeno a las turbinas que están ahí, que usan gas, y que tú la puedes convertir o la puedes producir desde ahora para que te quemen el hidrógeno. Entonces tú vas a tener una energía mucho más barata que la está produciendo tú. Lo otro que podemos hacer es en la punta que sale por ahí por Barahona, que se mete al mar, por ahí meter molinos de viento y producir energía, porque hay una estabilidad. También cuando tú te vas a los Cayos Siete Hermanos,
por Montecristi, y cuando llega ahí entre Cabo Haitiano y Haití, que es el canal de los vientos, por ahí tú puedes poner turbinas eólicas y va a tener energía 24 horas y va a transportar esa energía hacia la población. Otro de los temas que nosotros tenemos que ver es un tema que yo he hablado mucho, es el tema de hablar de la energía verde y la energía azul. La energía azul la podemos dividir en dos, que es la energía de los mares, pero también Gunther, un economista europeo y que ha trabajado mucho el tema del reciclaje y de la economía circular, habla de esa economía azul que permite vincular, hacer encadenamiento de producción dentro de un área y hacerla más eficiente para que esa economía verde no sea muy costosa, sino que salga menos costosa, pueda competir con aquellas que utilizan energías fósiles o materia prima dependiente de los fósiles, como son el abono. Un caso es el arroz. Podemos producir abono orgánico y utilizar energía y bioplástico, que hablaba Guarionex, a partir de la paja del arroz, pero también podemos producir abono con otros desechos y ese mismo desecho para abonar el arroz y no ir a abonos químicos que se van a disparar en este momento. Pero en la producción de arroz, aunque no va a dar el rendimiento que tú tenías con los abonos químicos, pero tú no vas a depender de la importación de esos químicos. Además, vas a tener un nicho de mercado que consume lo ecológico y que tú puedes venderlo caro, exportarlo caro y tener divisa. Tú vas a tener otro subproducto que te va a compensar la caída en la producción del arroz. ¿Y qué es? Esa lama verde que se produce cuando tú estás produciendo arroz es espirulina. Y la espirulina es un suplemento dietético, un suplemento alimenticio que es altamente costoso. Y ustedes lo pueden buscar por ahí. Entonces, nosotros debemos aprovechar esa espirulina para producir alimentos, suplementos alimenticios y venderla. Aliarnos a laboratorios o a inversionistas que quieran venir dentro de esa área, investigar con el mismo Gunther, que ya tiene estudios que lo ha hecho, lo ha llevado a cabo en otras naciones, e invitar a Gunther que venga al país. Eso se lo digo a mi hermano Max Puig, que es de cambio climático, que lo puede invitar para que haga un viaje aquí a la República Dominicana y que venga y dé una serie de conferencias con los empresarios dominicanos y con el gobierno dominicano para impulsar esto, porque esto va a ser necesario. Otra cosa que se debe hacer es aprovechar el café, la paja del café para el secado del café, el café, aprovecharlo también la paja para hacer el té, la bolsita de té que se vende en Europa e internacionalmente tiene un costo más elevado que el café. Entonces, ir vinculando esto a la producción de café de la República Dominicana y ver cómo se puede combatir en forma natural la roya del café, que se combate en forma natural, seguir profundizando en el banano orgánico, vincular el banano. Yo vi unos estudios en Cuba sobre la utilización de la parte, el tallo de adentro del banano para la producción de alimentos.
un suplemento alimenticio altamente cargado de altos niveles de proteína. Entonces, es ver estos acuerdos, cómo se puede llegar, ver en Gamma o cualquier laboratorio cubano que pueda tener esto, o ver y hacer una asociación de Estado para poder desarrollar ese proyecto y buscar capitales, 33%, y desarrollar esto para no depender solamente del turismo. Y ya hemos hablado de la Salga del Sargazo, que es lo que hay que hacer con la Salga del Sargazo, pero como decía el refrán de aquel programa deportivo que se llamaba Amalgama de Colores en la Pelota, el tiempo es el que manda, y aquí hemos llegado al final del otro enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo y hasta mañana, hasta el lunes, que vamos a tener otro enfoque con Darío Cuba.